Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos al curso de Psicología y Psiquiatría Aplicada, cuyo código es FG 144. El día de hoy estamos viendo la semana número 14 y el tema que vamos trabajando está relacionado con la psicología y psiquiatría forense. Sean ustedes cordialmente bienvenidos y damos inicio con nuestro presente objetivo. Y el objetivo del día de hoy es conocer la importancia de la psicología y psiquiatría en la aplicación. Como vemos, estamos viendo todo lo relacionado en cuanto a las ciencias auxiliares y el día de hoy específicamente la psiquiatría, la psicología en su relación o ya sea aplicación con el derecho. Y para ello, pues damos inicio con la psicología. Sabemos que la psicología es una disciplina que descubre, describe, explica la experiencia y el comportamiento humano. La psicología específicamente estudia la mente y el comportamiento del ser humano. Describe, apoya en cuanto a sus emociones, en cuanto al porqué de la conducta, en algún momento, como la vemos ligada a lo que es el derecho, el poder explicar a través de un informe, el profesional, el poder explicar a través de un informe a las instancias, por ejemplo, al señor juez o al fiscal del porqué de la conducta de la persona. Y es acá en donde el derecho se ve en la necesidad de auxiliarse de otras ciencias. Por ejemplo, la psicología se auxilia de la medicina, en este caso, el derecho no solo se auxilia de la psicología, sino que también de la sociología, entre otro tipo de ciencias, porque necesita complementar pues, esos conocimientos, necesita complementar ese tipo de investigaciones. Vemos que en el derecho, por su parte, es un conjunto de reglas que actúa como medio de control social, que está interesado en la resolución de los problemas. En el caso del derecho, sabemos que el derecho está regido por un conjunto de reglas, hay normas, hay leyes, hay códigos, hay reglamentos, o sea, el derecho debe de velar por la conducta del ser humano dentro de una sociedad y que si en algún momento el individuo llegara a cometer algún delito o a cometer alguna conducta que está afectando, repercutiendo a otra persona de una manera negativa, está causando algún daño, es acá en donde el derecho pues específicamente va a normar, a regir, a velar por esa ley en cuanto a la conducta del individuo, sabiendo que hay una ley, sabiendo que es un delito que no se puede cometer, si en dado caso lo llegara a hacer, pues hay una ley que en algún momento pues va a dictar alguna norma, alguna sentencia. Entonces a eso vamos con el derecho, que vemos que es un conjunto de reglas. Específicamente el derecho va a actuar en el control del medio social, va a actuar en la sociedad. Y específicamente, ¿por qué actúa en la sociedad? Porque pretende y está interesado poder resolver pues esos problemas prácticos o esos problemas que están afectando a una sociedad, que están afectando a un individuo, entre otros. Y también podríamos decir que en el derecho, lejos de ser un conjunto y lejos de poder velar por ese control social, en el derecho se
va a tipificar la conducta de una persona como delito. En clases anteriores conocimos qué es el delito, en este caso qué tipo de delitos pueden haber o qué tipo de delitos existen según el código, según las leyes de Guatemala, entre otros. Mientras que la psiquiatría, podemos ver que la psiquiatría y la psicología forense acá ya no es solo una disciplina, ya no es solo el término de psicología, psicología clínica, psicología industrial. Vemos que la psiquiatría y, o mejor dicho, psicología forense, que ya se le atribuye otro nombre dentro de la rama del derecho, como psicología forense, o bien sea psicología jurídica. ¿Qué significa? ¿Qué es la psiquiatría y psicología forense o psicología jurídica? Vemos que es una especialidad que correlaciona los conocimientos tanto psicológicos como patológicos. Los aplica al campo concreto del derecho. Y podemos ver que sus conocimientos psicológicos van más allá, van relacionados a ciertas patologías, se va en cuanto a trastornos, en cuanto al porqué de la conducta de la persona al cometer cierto delito, y es aquí como son específicamente pues aplicados al derecho. Algo muy importante en cuanto a la psiquiatría, recordemos que la psiquiatría específicamente pues va a identificar, trata, aborda todos aquellos problemas, por ejemplo, perturbación o trastorno de dificultad mental en la persona, en el individuo específicamente. La psiquiatría también ve, conoce, permite identificar ese grado de conciencia y de libertad. O sea, la conciencia, el ser humano, individuo, está consciente de sus actos y está consciente de los hechos que va a cometer o que cometió y que él tuvo toda la libertad de poderlo hacer. También la psiquiatría hace ver ese grado de discernimiento del bien y del mal. Identifica, por ejemplo, el discernimiento en cuanto a la persona sabe muy bien qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, cuando vemos el discernimiento del bien y el mal, cómo mis acciones van a causar daño, daño psicológico, daño físico a otra persona, o el hecho de poder quitarle la vida. O sea, hay muchos aspectos más que la psicología pues aborda de una manera específica y un poquito más profunda. En este caso de la psicología, que se ve como un grado de conciencia y de libertad en el que se han ejecutado los hechos. Entonces, la persona, el individuo, estaba consciente de lo que estaba realizando y él gozó de esa libertad de poder ejecutar, de poder llevar a cabo determinada escena de crimen, si lo pudiéramos ver así. En la psiquiatría también aborda, trata, en este caso ve y manifiesta las secuelas psíquicas consecuentes de la acción de la acción delictiva. Entonces, específicamente va a abordar este tipo de problemas en cuanto a la conducta del ser humano. Entonces vemos cómo la aportación que específicamente hace al derecho y, por ejemplo, el profesional necesita, el abogado necesita tener, o sea, él sabe los artículos en base a la ley, todo lo que conlleva el proceso de este caso. Sin embargo, necesita saber pues la parte emocional del individuo, del porqué de este tipo de acciones. Y para ello pues vamos con la función del psicólogo forense. En la función del psicólogo forense vemos que existe, se identifica el perito psicológico. El perito psicológico
o psiquiatra, en este caso es el rol que viene y que juega, ya no es un psicólogo clínico, industrial, sino que es perito psicólogo, o sea, está especializado específicamente en esta rama. Sabemos que conlleva una maestría, conlleva otro tipo de estudios y de preparación que le permite poder optar en este cargo. Entonces vemos cómo en la función del psicólogo forense o psiquiatra debe de tener amplio conocimiento en cuanto a la clínica. Debe de conocer no solo la clínica, sino que también debe de conocer, de identificar en cuanto a las psicopatologías que hay en base a las herramientas, a los instrumentos como lo que son el CIE-10, el DSM-5, y vemos todo este tipo de instrumentos que hay, que le permiten y le dan ese soporte en cuanto a estos procedimientos, tanto forenses que se tienen y sobre todo pues todas aquellas leyes pertinentes a estos temas. Donde vemos que hay un tipo de conducta que es sancionada, en donde se toma en cuenta la conciencia, entre otro tipo de cosas. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. En la función del psicólogo forense podemos ver, identificar también que en este caso viene a ser la psicología jurídica parte de este proceso y cómo la psicología jurídica está inmersa dentro del derecho procesal, penal, dentro de todos aquellos procesos que van en cuanto a regir o a velar por la conducta del ser humano o algo indebido que se hizo. En la psicología forense o psicología jurídica, como normalmente se le conoce, lo que permite es ver, identificar el rol de un perito. ¿Qué hace en este caso el perito psicólogo? En este caso, el perito, su rol específico pues es emitir un informe donde describe, donde da a conocer toda aquella información en cuanto a los hechos, del porqué, de la situación emocional de la persona, del individuo, del delincuente, que es lo que en este caso corresponde, y cómo este informe proporcionado por el perito pues es utilizado como una prueba dentro de un proceso judicial del cual va a contribuir para poder dar pues una pena o una sanción al delincuente según el tipo de delito. Dentro dentro de esta misma función también se ve, permite poder identificar, permite poder trasladar todos los hechos psicológicos específicamente trasladados a ya sea a un juez o a jueces, al señor juez, al fiscal o incluso a los abogados que en este caso pues llevan el proceso del cliente. Entonces son tres figuras, tres personas quienes pueden ver este tipo de informe. En el caso del abogado, quien está acompañando a su cliente es para tomar lectura. En el caso del juez o del señor fiscal, vemos que ya va a determinar una sanción, o sea que va a contribuir a esta parte. En el perito forense, lejos de trasladar los hechos, no solo se va, su objetivo no solamente va a ser esta parte de poder ver los hechos, qué fue lo que pasó, una escena de crimen, no, sino que también va a abordar, va a ir más allá en cuanto a un estado mental, va a hacer ver el estado mental, en este caso del delincuente, el estado mental de los testigos, como también el estado mental del agresor, si qué fue lo que pasó, qué trastorno, qué se ha identificado, si debe de continuar o llevarse a cabo algún tratamiento psiquiátrico, entre otros. Y específicamente pues vemos cómo surge esa preocupación en cuanto al individuo, a la persona. Dentro de bueno, vamos a ir más adelante. Entonces es así en cómo se identifica pues las funciones de un psicólogo forense, específicamente forense de la rama en cuanto al derecho
penal, entre otros. De igual forma, podemos ver acá en nuestra pantalla el objetivo del psicólogo forense, que no es solamente brindar un tratamiento. Mi objetivo es brindar un tratamiento a la persona. No, va más allá. El objetivo principal es, como yo les decía, era informar al juez o al fiscal sobre ese resultado, sobre ese análisis, sobre esa evaluación de la persona investigada. Sabemos que hay instrumentos, que hay herramientas que le permiten poder realizar este tipo de evaluación, y hay manuales que dan ese soporte en cuanto a la clasificación de los trastornos, patologías, entre otros. Y algo que también nos hace ver acá esa función del psicólogo forense es la existencia de ese código en cuanto a ese lenguaje de las autoridades judiciales. Entonces se debe de acoplar el informe, los términos en cuanto a la función psicológica en el área forense. Algo muy importante, el psicólogo forense debe en algún momento se preocupa por lo que son las causas. Si vemos en la parte del objetivo, si son las causas, el motivo del porqué de los hechos del suceso, identifica aquellas patologías que conducen al individuo que no son normales, o incluso del porqué de la persona llevar estos hechos y cometer un crimen. También el psicólogo forense intenta abordar, perdón, de tan rápido, intenta abordar específicamente el fenómeno de la criminalidad, intenta abordar las causas, los efectos y sobre todo también brindar un tratamiento. Entonces vemos que la función es amplia y es completa. Es así como el psicólogo también permite auxiliar o permite, sí, auxiliar al derecho dentro de otras ciencias en la toma de las decisiones en cuanto a la justicia. Ese es el enfoque psicológico forense, dar aquella reducción en cuanto al crimen, en cuanto a sus medidas, en cuanto a aquellas medidas preventivas o interventivas que en algún momento tengan que darse. Sabemos que las leyes penales pues lleva un ámbito psicológico, y que sobre todo también en Guatemala está la presencia de otro instituto, lo vamos a ver más adelante, y la presencia en cuanto al INASIF, en cuanto a ese proceso penal, al Código Penal o al Código Procesal Penal, entre otros, cómo es que da ese soporte legal, entre otros. Y así podemos ir viendo y conociendo un poquito más allá en cuanto a lo que trata específicamente, pues lo que viene a ser el derecho con la psicología y psiquiatría. Bueno, ¿qué solicita el juez? En este caso, ¿qué es lo que solicita el juez? ¿Qué es lo que requiere el señor juez? Si así lo quisiéramos ver, nos damos cuenta que lo que solicita el juez es lo siguiente. Primero que nada, si el sujeto está en condiciones mentales de afrontar el juicio, o sea, si el sujeto está en toda la capacidad, está consciente en tiempo y espacio, de poder afrontar ese juicio, de poder asumir sus responsabilidades, se tiene que ser responsable de sus hechos. Entonces, si está incapaz de afrontar ese juicio, y sobre todo si conocía la antijuricidad y si tuvo la capacidad de una autodeterminación en referencia al hecho. Lejos de que la persona pueda estar consciente, pueda tener esa capacidad de poder afrontar ese juicio, si la persona conocía que era un delito, si él estaba consciente de lo que estaba haciendo, si él sabía que las acciones a realizar pues están siendo penadas por la ley, por las leyes guatemaltecas,
si tenía conocimiento del delito, en este caso de la sanción, de la sentencia, que iba a ser privado de libertad en determinado momento. A eso se refiere el señor juez, si él está consciente. Y sobre todo puede evidenciar si hay un daño emocional. Pues eso es lo que solicita el señor juez. Pero si nosotros vamos más allá, nos vamos a dar cuenta que en este caso el señor juez lo que está solicitando, porque también puede que él sea muy explícito en el abordaje de ciertas preguntas dirigidas hacia el profesional, hacia el perito, por ejemplo, en poder solicitar también un peritaje. En este caso podríamos ver que es aquel informe técnico proporcionado por un perito judicial, en donde este informe va a ir dirigido con ciertas preguntas, con la interpretación y con preguntas que sean respondidas con términos planteados en cuanto a lo que amerita el señor juez. Por ejemplo, podemos decir que en este caso, en la solicitud del señor juez, él es muy explícito en solicitar lo que quiere. Bueno, sí, está consciente, el individuo estaba consciente, conoce de las leyes, etcétera. Entonces, es así como vemos que pues ya va inmersa todo este proceso. Vamos a dejar al señor juez y vamos a concentrarnos en la criminología en el derecho. Cuando nosotros vemos la criminología en el derecho, ustedes han de recordar nuestra clase anterior, la tuvimos el fin pasado, en cómo la criminología en el derecho se centra en el famoso tetraobjeto, donde hay pues 4 elementos, si quisiéramos verlo desde este punto de vista, y que no solo va dirigido o no solo tiene un enfoque, sino que la criminología en el derecho es una disciplina empírica y interdisciplinaria. Vemos que interdisciplinaria en este caso, porque la relación que pueda llegar a tener con otras ciencias, la parte, el análisis que pueda ir dando a otros elementos. También podemos ver que es una ciencia del ser fáctica, una que es inductiva, que predomina la observación de la realidad sobre la perspectiva normativista y sobre todo que tiene resalto que es el método abstracto. Es una disciplina formal que tiene también mayor relevancia en lo deductivo, propios de otra ciencia. Entonces, acá podemos observar, definir, discernir la presencia de otros métodos en cuanto a la observación de una realidad. Vemos que analiza los hechos, las pruebas, la conducta de la persona, del ser humano, sus rasgos, entre otro tipo de aspectos. En cuanto a la criminología del derecho, específicamente en algún momento busca esclarecer los hechos delictivos a través de investigación, a través de interpretación de escenas, evaluaciones del individuo. Eso es lo que busca esclarecer la criminología, los hechos delictivos, conocer los factores que determinaron en este momento el comportamiento de la persona, qué fue lo que lo llevó a cometer determinado delito. Lejos de conocer los factores que determinan el comportamiento, también hace ver ciertas medidas correctivas en cuanto a poder evitar futuras actuaciones. Bueno, ya se cometió, entonces debe de llevar un tratamiento, debe de iniciar, evitar sobre todo pues este tipo de delito o como ellos lo hace ver, alguna corrección futura en cuanto a sus actuaciones, entre otros. La criminología es la ciencia empírica e interdisciplinaria
que se ocupa del delito del delincuente, de la víctima y del control desviado. Si nosotros podemos ver y observar en nuestra pantalla, y ya les decía, y lo que nos dice la investigación, las fuentes bibliográficas en cuanto a la criminología, en cuanto a esta parte del tetraobjeto, porque en esta última ciencia, en este último párrafo, perdón, podemos ver que es una ciencia empírica, interdisciplinaria, y vuelve y enfatiza en cuanto a su preocupación del delito. No es solamente brindar un informe y démosle una sentencia, sino que es el hecho de poder preocuparse por el delito, el tipo de delito, la sanción, la pena, los años, entre otros, el delincuente, sus rasgos, o sea, el análisis de esta persona, qué fue lo que pasó, trastornos, entre otro tipo de cosas, aspectos, en fin. También se preocupa por la víctima, no, como fue víctima, pues ya ahí quedó, no, sino que ver si la víctima en este caso no tuvo nada que ver dentro de este proceso o si ella lo permitió. Por ejemplo, aquí podríamos identificar la eutanasia en algún momento, ¿verdad? Este tipo de situaciones que se da con consentimiento la muerte de esta persona, entre otro tipo de aspectos. Y el control del comportamiento desviado, del porqué de su comportamiento, del porqué de la conducta, la identificación de trastornos, entre otro tipo de cosas. En conclusión, podemos ver el papel de la psicología y de la psiquiatría forense en el proceso judicial. ¿Cuál es esa conclusión? ¿En qué consiste? Bueno, podemos observar que el proceso judicial consiste en usar el conocimiento y técnica de las áreas con la mayor objetividad en beneficio de la adecuada administración de justicia mediante la elaboración de informes periciales que servirán de prueba en la audiencia de juicio oral con la recepción del testimonio. Y con esto podemos tomar algunos ejemplos. Yo sé que en Guatemala las leyes pues no son ejecutadas conforme están siendo indicadas en una constitución o conforme debe de darse el proceso legal. Se ha visto, por ejemplo, y eso lo vamos a ver, o lo hemos visto cuando nos habla de un código, del código de ética, tanto el profesional en la rama del derecho, de la psicología, como en otro tipo de ciencias sociales, la ética en todo momento debe prevalecer. Y como acá, esta parte de los informes periciales que servirán de prueba en una audiencia de juicio. Increíble, pero podríamos ver acá que tanto el psicólogo, el abogado, el psiquiatra, el médico, esos informes que damos en último grado, en última instancia, van a permitir poder dar una sentencia final. Por ejemplo, el señor juez, el fiscal, va a leer, va a interpretar el informe que cada uno de los profesionales brinda y en base a ello, es como que una parte, ¿verdad? Va a aportar para poder dar la última sentencia. Bueno, viene el perito forense o el psicólogo forense y hace ver que la persona pues cometió el delito, por ejemplo, el abuso sexual, entre otros, y que no estaba consciente según su informe. ¿Qué pasa si el profesional no está actuando conforme a una ética? Si el profesional sabe que está consciente de que el individuo estaba consciente, conocía del delito, de la forma que sería penalizado, entre otros, y estamos faltando a esa ética diciendo que la persona no estaba consciente. Entonces, es acá un llamado en donde la responsabilidad
como profesional que se tiene en este ámbito, por ejemplo, en la protección de niñez y adolescencia, entre otros. Os podríamos identificar pues varios casos en cuanto a la importancia de este tipo de informes y cómo puede generar un impacto positivo o negativo en una sociedad. Yo sé que una vez el agresor eh, dañó a la víctima emocionalmente, físicamente, pues este daño no se puede restituir. Bueno, legalmente podríamos decir lo que sí, sin embargo, pues estaría dejando secuelas, entre otro tipo de traumas en la persona. Entonces vamos que la conclusión de la psicología y la psiquiatría y el rol en cuanto a la elaboración de informes y sobre todo la responsabilidad y ética profesional de la persona, del individuo, al momento de poder presentar este tipo de pruebas en una audiencia de juicio oral con recepción a un testimonio y ya para cerrar el caso y dictaminar en el caso del señor juez, pues una sentencia. El valor probatorio del dictamen forense. Bueno, en esto del valor probatorio del dictamen forense, nosotros podemos ver y observar que se da una pericia psiquiátrica. ¿Y qué es una pericia psiquiátrica? Vemos que la pericia psiquiátrica tiene entonces una importancia decisiva para la justicia en Guatemala. Era lo que yo les decía anteriormente. Pero únicamente la tiene cuando expresa valores científicos positivos, es decir, los que solo pueden darle los peritos auténticos, especializados, capaces e imparciales de la ética. Entonces, vemos cómo el valor probatorio del dictamen forense, cómo la ética profesional sobrepesa en estos procesos, lejos de que el agresor pueda salir en libertad o solo se le sancione una pequeña multa o porque no se recabaron las pruebas necesarias, sale en libertad cuando sí se cometió el delito, sí hay daños físicos, psicológicos y restitución de derechos, entre otros. Podríamos verlo desde ese punto de vista. En Guatemala existe una institución especializada en el ramo de psiquiatría forense y viene a ser el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quien posee una unidad operante cuadros estadísticos que ayuda a determinar la punibilidad de las personas que cometen los delitos. Sabemos que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Guatemala pues contempla esta unidad y cómo acá son tan importantes los testimonios, las pruebas que se puedan realizar, todo lo recabado en cuanto a la investigación, las fuentes, infinidad de información que permita poder construir y dar una resolución a estos casos. Y en este caso podríamos ver en cuanto en el valor probatorio del dictamen forense, el valor que tiene la responsabilidad que conlleva tanto el criminólogo, el criminalista, el psicólogo forense, como también el psiquiatra. Son profesionales que juegan un rol muy importante, la responsabilidad y el poder actuar conforme a una ética, sabiendo que pues son profesionales que se estarán afianzando de herramientas que permiten corroborar esa información, obtener evidencias y hacer un análisis en cuanto a este tipo de delito o de situaciones. La opinión de los profesionales, la opinión o juicio que pueda hacer un forense, el poder emitir ciertos indicios examinados es sumamente importante, le da un valor muy importante en cuanto a un dictamen forense, en cuanto a este proceso, poder ligar a la persona, al individuo, a una pena
a una sanción en cuanto al proceso de poder esta persona pueda pasar, bueno, iniciar, ahí sí que llevar su proceso, una condena en un centro carcelario. También estos profesionales se hace ver el rendimiento, el poder rendir también un informe por un médico forense, también la medicina, los médicos están inmersos dentro de este tipo de procesos, por ejemplo, al momento de poder llevar, no sé, un caso, poder evidenciar, por ejemplo, en cuanto a un proceso de violación o de abuso sexual, si hubo ese contacto, el agresor con la víctima, el hecho de ver si hubo una violación, una rasgadura, una penetración, la evidencia de poder encontrar pues semen dentro de la vagina de la persona. O sea, vemos cómo el médico forense juega también este rol importante y poder brindar este tipo de informes en cuanto a emitirlo hacia el señor juez. Entonces vemos cómo específicamente en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses pues se ve la capacidad de varios profesionales y la responsabilidad en cuanto a esta área y cómo es que viene a aportar específicamente al derecho, cómo la función del psicólogo en su área forense auxiliando a la ciencia del derecho. Y es así como pues ya prácticamente estamos llegando a la recta final de nuestra clase de la semana número 14. Voy a tener a bien poderles dar lectura a las preguntas de estudio. Pregunta número 1. ¿Cuál es el nombre de la disciplina que descubre, describe y explica la experiencia y el comportamiento humano? 2. ¿Cómo llamamos al conjunto de reglas que actúan como medio de control social, que están interesadas en la resolución de problemas prácticos? 3. ¿Qué otro nombre recibe la psicología forense? 4. ¿Qué profesional debe tener conocimiento sobre la psicopatología, los procedimientos forenses y las leyes del país? 5. ¿Cuál es la institución guatemalteca especializada en el ramo de psiquiatría forense? Y es así como llegamos a la recta final de nuestra clase del día de hoy. Agradecer el tiempo que ustedes me han brindado, felicitarles por estar al pendiente de sus clases. Eso dice mucho de cada uno de ustedes, la responsabilidad que tienen consigo mismos y el anhelo de poder culminar esta meta. Les deseo lo mejor, un feliz día. Traten de descansar. Hemos hablado de salud mental en todo momento. Entonces, démonos un tiempo para consigo, disfruten de su familia, de ustedes, de su espacio. Entonces, les deseo lo mejor, feliz día, bendiciones, un fuerte abrazo a la distancia. Si Dios nos permite, nos estaremos viendo en nuestra próxima clase. Hasta pronto, feliz día.